Entonces voy a tratar de mostrarles una. Por ejemplo, aquí hay una producción de helado de pollo, ¿no? El desplumado, pero en esta línea está el eviscerado. Tenemos una línea de eviscerado. Una vez que se hace el desplumado, se pone otra línea de producción donde miren, observen por ejemplo cómo se cortan las patas por todo algo. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí el transportador básicamente está compuesto de unas rieles en la parte superior. Yo lo estoy llamando aquí trayectorias, en el texto lo llaman trayectorias. Sobre esas trayectorias o vías, rutas se puede decir, están ubicadas ruedas y las mismas que son arrastradas por cadenas. En la parte inferior está un colgador y ese colgador sujeta los pollos, en este caso concreto. Entonces es una línea de eviscerado, miren, ahí están los colgadores, son de colores rojos y azules, son los colgadores, y están sujetos de los jinetes montantes que están en la parte superior. Aquí en muchos de los videos se llaman troles a esos dispositivos que están compuestos de ruedas y de soportes. Esta es una línea visceral donde se saca las vísceras. Es una instalación de transporte de aire totalmente automatizada. Muy poca la participación tiene tramos horizontales, inclinados, que como están viendo, tramos inclinados, curvos, inclinados y verticales también hay, pero en este caso no hay en esta línea. En esta línea no hay tramos totalmente verticales. En todo el proceso tecnológico pues se hacen todas las se sacan las patas, se sacan las cabezas. Y ahí están los inspectores que están controlando. Aquí están llegando, en otra línea están llegando de otro transportador que es paralelo a donde transporta el pollo. Están llegando ya las vísceras extraídas del pollo. Aquí están cayendo, ¿no? Las vísceras para ser procesadas, ¿no? O sea, las vísceras también están compuestas de muchas partes, ¿no? Solamente está compuesto de hígado, de tripas, de otros elementos más, ¿no? De la molleja. En la molleja en nuestro medio pues se separa y se vende separadamente, ¿no? Pero ponen también a los pollos enteros para vender. Ahí está, totalmente ya extraída las vísceras.
por supuesto, estas líneas del lado de pollo, de espinal, de viscerado, son de diferentes características, ¿no? Y por ejemplo, están teniendo una cosa muy moderna. En nuestro medio hay también, pero no son tan automáticas, ¿no? Porque aquí totalmente las fibras sacan prácticamente. En este medio las fibras se sacan de ordenadores, líneas ubicadas. Y por ejemplo, el transportador está totalmente, anda a una velocidad fantástica. En nuestras líneas de producción no son tan así, ¿no? A ver, vamos a ver este otro.
otras líneas, porque no sé. En el extremo noroccidental de Sudamérica, la maravillosa cordillera de los Andes atraviesa a Colombia, conformando una gran región con sorprendentes recursos humanos y naturales. En Colombia, la avicultura es la industria que más ha crecido en el sector pecuario durante los últimos 5 años. Es el segundo sector en contribución al PIB agropecuario por encima del café. Ha tenido un crecimiento promedio de 17% entre el 2007 y el 2011. Este crecimiento ha generado que los estándares sanitarios y de inocuidad en la cadena avícola sean más estrictos y eficientes. Las autoridades sanitarias, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA, cuentan con inspectores calificados que desarrollan las actividades de vigilancia en las granjas avícolas y de inspección en las plantas de beneficio de aves para garantizar el cumplimiento de todas las normas. Las plantas implementan las buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCP dentro de sus procesos de recepción, sacrificio, procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización. A continuación veremos cómo se desarrolla el proceso de producción de pollo para consumo humano en Colombia. Incubación. El proceso de pollo de engorde se inicia en los planteles de incubación donde bajo los más estrictos controles de bioseguridad llega el huevo fértil proveniente de granjas de material genético. El proceso de incubación propiamente dicho tarda 18 días, al cabo de los cuales los huevos son trasladados a las nacedoras donde permanecen 3 días. Tan pronto nacen son seleccionados de acuerdo a su sexo y calidad, recibiendo además las vacunas de rigor. Granja. Todas las granjas de pollo de engorde en nuestro país están registradas ante la autoridad sanitaria responsable de vigilar la producción pecuaria, que es el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. En las granjas se tiene establecido el programa de bioseguridad para garantizar el buen manejo y la salud animal, permitiendo que estos crezcan bajo óptimas condiciones sanitarias y de nutrición. En la actualidad podemos decir que el 60% de la población avícola se encuentra certificada en estándares de bioseguridad. El éxito de nuestras explotaciones avícolas está basado en disponer de instalaciones adecuadas, funcionales y bioseguras. El alimento concentrado suministrado a nuestras aves es procesado en plantas especializadas, partiendo de materias primas como maíz, sorgo, soya y con las proteínas, vitaminas y minerales adecuadas para cada etapa de crecimiento. Recolección de aves en granja. Una vez las aves alcanzan las condiciones de peso requeridas para su comercialización, se procede a su recolección, cuidando durante la operación disminuir al máximo el estrés de las aves y el maltrato. Los camiones y jaulas en que son transportadas las aves a la planta cumplen con estrictos requisitos higiénicos sanitarios para evitar la posible proliferación de enfermedades. Recepción en la planta. Inspección ante mortem. Las instalaciones de la planta de beneficio cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las aves. En la plataforma de recepción, el inspector oficial realiza la inspección ante mortem para verificar que las aves se encuentran sanas y que tengan las condiciones de ayuno adecuadas para evitar cualquier tipo de contaminación en etapa
tenemos tramos inclinados. Aquí en tramos curvos, aquí está la estación de accionamiento, el motor eléctrico, su caja reductora y el eje pues vertical, ¿no? El eje vertical no está en posición horizontal. Aquí están las trayectorias o guías de los troles o jinetes. Jinetes se llaman a estos dispositivos que están con ruedas, su sistema de sujeción, ¿no? Que está sujeto a la cadena. Aquí en el tramo curvo, tramos curvos, por donde pasan la cadena y por supuesto pasa el trole, el jinete, ¿no? Estas cadenas pueden ser también eslabones. Aquí en nuestro medio, las cadenas que tenemos para las industrias donde se hace el pelado de pollo son de eslabones, no son de articulados. Bueno, entonces, como ustedes han debido ver, ha sido una ilustración bastante interesante, donde ustedes podían observar pues estos transportados aéreos. Aquí en nuestro medio, pues como les dije, estos transportes para el pelado de pollo y en la zona de Vinto debe haber como unas 20 peladores de pollo. También tiene una peladora de pollos en el kilómetro 6, la industria avícola INBA, ¿no? Ha sido una de las primeras que ha instalado este pelador de pollos. Por supuesto, sus instalaciones no son tan modernas, ¿no? Todavía se hacen manualmente, como hemos visto en algunos sectores de estos videos que hemos visto, ¿no? Por eso en este índice de producción en nuestras peladoras trabajan como 100 personas. Y en estas peladoras automáticas pues no necesitan mucha gente para trabajar, ¿no? Realmente la gente que trabaja en estas instalaciones automáticas pues se encarga de hacer la inspección y control de calidad, nada más. En nuestro medio eso también le falta, ¿no? No hay muchos inspectores que controlan eso porque el faineado generalmente se hace de noche. El trabajo es arduo, ¿no? Es pesado, tanto para los trabajadores como para la gente técnica y la gente de administración, ¿no? Que hacen los controles del proceso productivo. Ya, entonces, como les digo, este tipo de transportadores aéreos se utilizan para el traslado o almacenamiento de productos, y eso se realiza a través de estos dispositivos que le llamamos nosotros transportadores aéreos, que están compuestas de qué cosas, de órganos y elementos mecánicos que efectúan el movimiento de los jinetes. Estos jinetes generalmente están compuestos de ruedas. En gran parte de los videos a estos jinetes le llaman troles también, ¿no? Yo le llamo jinetes porque es parecido al jinete de un caballo, donde sujeta a la carga a través de unos colgadores y por supuesto de los troles, y la que efectúa el movimiento es la cadena transportadora, ¿no? La cadena está articulada con los órganos de movimiento del transporte aéreo. Entonces aquí podemos ver estas fotos, esto como hemos visto. Creo que no está presentando, Inge. ¿No estoy presentando?
No se ve nada. ¿No se ve? No, Inge. Ah, ya. No. Lo que pasa es que al pasar a otra... Ahora sí, ¿no? Sí, Inge. Ahora están viendo, ¿no? Ya. Entonces, ahí estamos viendo estos transportadores, ¿no? Por supuesto que este tipo de máquina se utiliza fundamentalmente para el transporte de materiales por piezas, ¿no? Sin embargo, de eso también se puede transportar materiales de piezas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en las líneas de producción de tornillos, se puede utilizar transportados aéreos para hacer diferentes procesos tecnológicos de los tornillos, ¿no? Porque ustedes saben bien que los tornillos, para fabricarlos, se cortan el tamaño de la materia prima, después se ponen las líneas de, 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 de las máquinas que hacen la conformación del tornillo, ¿no? Una vez que se hace la conformación, hay que hacer el tratamiento superficial, puede ser el aponado, niquelado, o puede ser también un tratamiento térmico. Entonces, para todos estos procesos tecnológicos, pues este sistema de transporte aéreo es fantástico, ¿no? Entonces, como los tornillos son pequeños, se pueden transportar no con ayuda de estos ganchos, sino que los ganchos sujetan unas bandejas donde se pueden introducir en cantidades apropiadas todos todos los tornillos que quieran hacerse el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, creo que los transportadores se pueden utilizar en nuestro medio, por ejemplo, durante el empacado de bananos, por ejemplo, en el Chapare. Ellos debían instalar transportadores aéreos para hacer el empacado, ¿no? Sin embargo, de eso utilizan todavía eh, tecnologías arcaicas, ¿no? Todo el empacado en el Chapare es a mano, ¿no? Entonces, en una línea de producción con transporte aéreo mecanizado, y hasta con el tiempo inclusive se puede automatizar totalmente, pero inicialmente debía hacerse mecanizado, ¿no? Para lavar, para desinfectar los bananos, porque para la exportación se necesita hacer estos tratamientos, ¿no? De los bananos. Pero yo he visto que no tienen esas líneas. Los racimos se los introducen en tinas de agua, los dejan ahí por un tiempo determinado, los extraen de ahí, pues todo es manual, ¿no? No utilizan transportadores. Sería lindo e interesante hacer esos procesos con ayuda de estas máquinas, que por supuesto facilitan enormemente el trabajo manual, ¿no? Porque el trabajo manual, además realizado por obreros, es bien pesado. Bueno, entonces eso es como introducción que podemos hablar sobre los transportadores aéreos. Vamos a hacer la descripción a continuación de las partes componentes. Aquí vemos, por ejemplo, está un dibujito de lo que hemos visto ya aquí en esta parte superior. Si ustedes observan, por ejemplo, no sé. Bueno, no puedo instalar mi puntero porque...
Bueno, a ver si me sale. Bueno, aquí, como les decía, vamos a hacer la descripción de las partes componentes. Aquí tenemos un dibujito en la parte inferior. No puedo instalar el puntero, pero aquí estamos con... tenemos ahí la descripción de las partes componentes. Hay que identificar que hay dos tipos de transportadores colgantes. Los transportadores de cadena colgantes de una sola trayectoria. Aquí una trayectoria es esta estructura de soporte de los jinetes, que aquí le estoy llamando montante conductor, montante cargador. Por supuesto que este montante, gran parte en los videos le llaman troles. Básicamente este trole o este montante que yo le llamo, montante o jinete, está compuesto de ruedas, de elemento de soporte que soporta la cadena, como estamos viendo aquí, por eso le estoy llamando el número 3, montante conductor y el montante cargador. Como no se ve bien, tal vez podemos mostrar otra imagen. Aquí, transportados aéreos. Otra pizarra tengo aquí, aquí está. Miren. Aquí podemos mostrar en esta figura, en la parte, vamos a ocultar lo que no estamos explicando y lo que vamos a explicar vamos a poner así, en pantalla central. Esto del título le vamos a reducir para ponerle una esquina y tener espacio para explicar esto. Aquí tenemos, ahí está. Aquí, como ustedes verán, de acuerdo a esa figura que nosotros estamos mostrando en la diapositiva, que no se ha visto muy bien, entonces yo voy a marcar aquí en esta figura los nombres, ¿no? Porque tengo aquí mi pizarra con la que puedo... Esto, por ejemplo, es la trayectoria. Voy a poner el puntero, esta es la trayectoria, toda esta estructura que es un perfil en I. Si ustedes ven, este perfil, esta trayectoria es de este perfil, ¿no? Perfil I. Así. Y estas ruedas están instaladas aquí. Están instalados en los... Y aquí están los jinetes. Estas ruedas con estos elementos de sujeción, aquí está la cadena, ¿no? Si nosotros le cortamos así, son las rueditas estas que estamos viendo, que en este caso estoy observando que en lugar de ruedas propiamente dichas, le han instalado unos rodamientos, ¿no? Por lo menos en esta figura que tenemos. Entonces, este es la trayectoria o guía o carril, ¿no? Cualquiera de esos. La cadena es esta, ¿no? Esta es la cadena. Este es el trole o montante que le dicen. Montante. Este es el montante cargador. El montante cargador, aquí tendría que venir a este hueco o a esta parte inferior donde está este montante, tendría que sujetarse el colgador, ¿no? El colgador. Este sería el colgador, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto, está la carga del producto que estamos haciendo. Si podemos subirlo un poco más arriba para... Podemos subir un poco más para que ustedes vean. Entonces, como les decía, estas son las partes importantes, ¿no? La trayectoria, el jinete, la trayectoria,
el jinete o montante, la cadena. Aquí le llamamos montante conductor a este montante. Cuando conduce, aquí le podemos poner el colgador, es decir, si alguna carga, aquí es QG, la carga que está tomando. A esto le llamamos montante cargador, está cargando la carga, y este montante conductor, que conduce la cadena, conductor, a esto, ¿no? Aquí estamos viendo otro, después vamos a hablar de eso. Entonces son las partes más importantes. Por supuesto que esto no va a estar al aire, ¿no? Tiene que una estructura de soporte, puede estar sujeto al techo, a las paredes, o tener un soporte tipo pedestal del piso. En la mayoría de los casos, si es un soporte de tipo pedestal, tiene que ser metálico, ¿no? Para que pueda soportar toda la carga de estos dispositivos del transportador aéreo. Entonces serían las partes más importantes de un transportador aéreo de una sola trayectoria. Esta es la trayectoria, ¿no? O guía, o carril, como ustedes quieren llamarle esto. Una sola tiene. Pero tenemos también, voy a retirarlo esto y lo voy a borrar y esto es para que ustedes vean cómo está sujeto. Y esto lo voy a borrar porque esta es una pizarra que tengo donde he trasladado estas figuras. Entonces, esto lo voy a reducir y voy a traer el otro. Este es, por ejemplo, esto ya es de un transportador colgante de doble trayectoria. ¿No? Este es de doble trayectoria. Por un lado, está sujetando aquí, esta es una trayectoria y la otra trayectoria sirve para conducir estos carritos. Estos son los carritos. Estos carritos tienen palpadores para engancharse a la cadena cuando está transportando. Y debajo de esto recién viene, debajo de esto está recién, por decir, recién está el colgador. Puede ser un colgador de este tipo, que tenga un cesto, digamos. ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos. Transportado de una sola trayectoria, es decir, como hemos visto en el caso anterior, este que estamos viendo en el lado izquierdo inferior, y transportador de doble trayectoria, ¿no? Son dos guías o dos carriles. Uno para el carrito, estos son los carritos, están en la parte inferior. Por supuesto, esto permite la automatización del transporte, ¿no? Los carritos pueden ser enganchados dependiendo de la programación que se haga, ¿no? Estos carritos incluso pueden, si se trata de pollos, por ejemplo, y se están trasladando pollos en la parte inferior, y si quiere depositar en las instalaciones frigoríficas, entonces los pollos se depositan en unos cestos como estamos viendo aquí,
Aquí pueden estar los pollos en unos cestos de plástico. Y pues colgarlos esos cestos para que automáticamente los lleve a los depósitos de las cámaras frigoríficas, ¿no? Entonces, así se puede automatizar. Pero de una sola trayectoria son todos los transportados de pelado de pollos en la región cochabambina, ¿no? En Vinto. O sea que lo que se hace cargar los pollos a estos y estos pollos se introducen en las cámaras frigoríficas manualmente. Los obreros son los que introducen unos carritos, ¿no?, al interior de las cámaras. Entonces, esa es la diferencia entre un transportador de una trayectoria y de doble trayectoria, ¿no? Sus partes componentes, por supuesto que son en los transportadores colgantes de doble trayectoria, pues se tienen estos carritos más, ¿no? El carrito está compuesto de ruedas, de este palpador, un sensor, de estos dispositivos enganchadores, ¿no? Entonces, y por supuesto, el carrito sujeta en la parte inferior un colgador y el colgador traslada los materiales, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces vamos a esconder esto y para continuar con los... Aquí, por supuesto, que en la descripción de nuestras... aquí observamos que en esto, aquí está, nuevamente las figuras que hemos visto. Y esto es el dibujo del carrito con todos sus nombres, ¿no? Y aquí vemos con claridad que tiene el gancho que sujeta en la trayectoria en lo de doble trayectoria, ¿no? Este es de una sola trayectoria. De doble trayectoria tiene que tener todavía esta trayectoria por donde se traslada el carrito correspondiente, ¿no? Entonces, en esto de doble trayectoria tiene soportes que tiene estas formas, ¿no? Diferentes formas geométricas. Aquí tenemos un dibujo en la parte inferior de un transportador cabo de doble trayectoria, donde se utiliza una cadena especial que yo le estoy llamando tipo cruz broche, ¿no? Que es una cadena tipo cardán, tipo cruceta, se puede decir, tipo cruceta, ¿no? Y en los extremos de la cruceta están equipadas con ruedas para que cambien de trayectoria, de una trayectoria horizontal a una vertical, por ejemplo. Estos sirven, digamos, estos tipos de transportador sirven para eso, ¿no? Esto, por supuesto, que son para instalaciones más complejas, ¿no? Donde se requiere necesariamente transportar cargas elevadas y que para evitarse se salgan de su trayectoria, pues tienen guías como estamos viendo aquí en pantalla, en el lado derecho. Estas guías podemos ver todavía en una figura posterior. Estas guías, después cuando podemos ver en esta figura, voy a mostrarles. Aquí están. Aquí están diferentes figuras, secciones de los transportadores colgantes, cómo se sujetan a la estructura de soporte, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, las guías en la parte inferior, por donde en estos otros son guías más sencillas, y en los que estamos viendo en la parte de la derecha son guías más complejas, ¿no? Aquí también tenemos una trayectoria de cómo se sujetan estos dispositivos para sujetar
las trayectorias por donde se deslizan los elementos componentes del transportador, ¿no? Entonces, después vamos a llegar nuevamente a esta parte, lo que estamos... partes componentes. Cuando estamos hablando de partes componentes del transportador, creo que uno de los elementos más importantes es la cadena, ¿no? Por eso estamos hablando de cadena. Por supuesto que las cadenas que se utilizan para los transportadores aéreos son de diferentes tipos. Cadenas de eslabones, que ustedes saben bien que la cadena de eslabones son cadenas que están equipadas, que son tipo eslabón, ¿no? Como las cadenas que se utilizan para sujetar los animales, los caballos, los burros y otro tipo de animales se sujetan. Inclusive hay cadenas sencillas que sirven para sujetar a los perros, ¿no? Entonces cadenas son eslabones, no son cadenas articuladas. Esas cadenas de eslabones es la que más se utiliza aquí en los transportadores del pelado de pollos en Cochabamba. Entonces no utilizan estas cadenas que estamos viendo en esta figura, no utilizamos estas cadenas. Esta cadena, por ejemplo, es una cadena especial. Es una cadena articulada, pero tiene la posibilidad de flexarse transversalmente, por lo menos un ángulo de 20 grados, ¿no? Porque las cadenas articuladas no tienen esa posibilidad. Las cadenas articuladas que se utilizan, por ejemplo, para las bicicletas, para la tracción de las bicicletas o de las motos, pues no tienen esa posibilidad de oscilar transversalmente. Si ustedes observan aquí, se nota de que estos eslabones son especiales, ¿no? Y tienen la posibilidad de flexarse un poco. Entonces, como ustedes verán, las cadenas se clasifican de acuerdo a las características constructivas de estas, ¿no? Por eso, generalmente, las cadenas que conocemos son cadenas de eslabones y estas son las cadenas articuladas que estamos viendo aquí. Las cadenas de eslabones, no sé si tenemos en alguna figura. A ver, sí, aquí, para que ustedes vean las cadenas de eslabones. Parece que no hay. Bueno, no tenemos cadenas de eslabones. Pero las cadenas de eslabones, aquí están en esta figura. Estas son las cadenas de eslabones. Estos son los eslabones, ¿no? Aquí en esta fotografía, ¿no? De la parte inferior, en la parte central, ¿no? Estas son cadenas de eslabones. También se utilizan para los transportadores. Aquí, como les dije, en nuestro medio, en las líneas de pelado de pollo, se utilizan más estas cadenas. ¿Y por qué ustedes dirán que se utiliza más? Porque pues, son cadenas que se consiguen, que se pueden comprar, vienen en diferentes medidas, ¿no? Y para los transportadores, pues, para diferentes capacidades, con seguridad, tienen también diferentes dimensiones. Entonces, en general, como están normalizadas todas esas, pues se puede comprar en tiendas especializadas, ya sea de Cochabamba o de los demás departamentos del país, ¿no? Entonces, son las cadenas de eslabones. Las otras cadenas son estas cadenas articuladas que estamos mostrándoles. Principalmente estas cadenas son las que se utilizan para los transportes aéreos. Por supuesto, en la parte superior ustedes están viendo ruedas con guías laterales para evitar que choque la rueda con la parte central de esta estructura de soporte tipo I, ¿no? Son guías que tienen como una especie de guías como de las pestañas de las ruedas del tren, ¿no?
Ya, entonces, esas son las cadenas. Por supuesto que hay toda una serie de cadenas, eh, de variedad de cadenas. Por ejemplo, tenemos aquí la cadena articulada soldada, tenemos la cadena forjada, ¿no? Esta cadena forjada es la que estamos viendo, la que hemos visto, aquí está el dibujo. Y, como dice aquí, posibilita la oscilación de las articulaciones en el plano vertical, como en la cadena web de fabricación alemana, entre 10-12 grados, y la cadena transporta. Ustedes dirán, ¿qué es esa cadena transporta? De algún fabricante, ¿no? Yo también tengo aquí información de los fabricantes checos. Esta cadena transporta es de los fabricantes checos, que oscila un 15 grados. Bueno, entonces aquí estamos viendo un ejemplo de cómo es el circuito de un transportador aéreo, ¿no? De un transportador aéreo. Aquí se está viendo la trayectoria de la cadena, la trayectoria de los carritos, el accionamiento. Generalmente el accionamiento se realiza en los tramos curvos, pero también se puede realizar en los tramos rectilíneos, ¿no? No es una condicionante. Por supuesto, el accionamiento en los tramos rectilíneos es más compleja, ¿no? Entonces, aquí en esta figura que estamos viendo en el 714, podemos ver inclusive desvíos de los carriles, ¿no? En caso de que se quiera almacenar, qué sé yo, los productos que se están transportando en estos transportes de cadenas. Aquí vemos una línea, una fotografía de una línea de una instalación de un transportador aéreo, ¿no? Aquí tenemos las dimensiones de la cadena transporta, cadena transporta, que tiene estas características, ¿no? Tracción máxima de 100 kilonewtons, el paso de la cadena es 80, 100, 125, 120 milímetros, el radio de la curvatura de las trayectorias horizontales, la cantidad mínima de dientes de la rueda de accionamiento, ¿no? Radio de la curvatura mínima en la trayectoria vertical, ¿no? Todos esos datos. La cadena tipo Kurzboche está determinada para los transportadores espaciales, ¿no? Entonces, tipo Kurzboche, hemos hablado ya de hace rato, es tipo cruceta. Los ejes son transversales y es para cambiar de trayectoria, de una trayectoria horizontal a una vertical. En ese tipo de trayectorias, pues se puede utilizar perfectamente esta cadena tipo Kurzboche, ¿no? Luego tenemos aquí la cadena de alambre transporta que estamos viendo aquí. Una cadena especial. Está determinado también para los transportadores espaciales pequeños que tienen esta configuración en la parte inferior. Bueno, creo que todas esas especificaciones de las cadenas, todos ustedes pueden verlo en internet, y si ustedes quieren aumentar sus conocimientos, pues pueden ir a estas especificaciones técnicas de los fabricantes, ¿no? Por otro lado, tenemos el montante o jinete, que básicamente en los videos que hemos visto, pues le llaman troles. Está compuesto de ruedas y su elemento de sujeción, ¿no? El montante es ese. Por otro lado, tenemos también que en los transportados aéreos tiene que haber tramos curvos para hacer el desvío, como estamos viendo aquí.
Ese desvío se puede hacer a través de poleas, a través de guías o rodillos que se puedan instalar en los tramos curvos, o también de una guía fija. Eso ya depende, como estamos viendo aquí. Pueden tener rodillos, o como en este caso, por ejemplo, en la fotografía central, estamos viendo una polea. Entonces, hay diferentes alternativas para efectuar el cambio de trayectoria, ¿no? Se puede poner guías de desvío de rodillos, guías de desvío fijas también puede haber, ¿por qué no? Si no se quiere invertir más en, ¿no? La carga máxima de los montantes, ¿no? Pues los montantes pues soportan también toda la carga del material y para evitar que haya las roturas hay que hacer el cálculo correspondiente. El carrito. El carrito es el medio de transporte de un transporte colgante de doble trayectoria que se desliza por la trayectoria del carrito. Está diseñado para un movimiento independiente de la cadena, ¿no? Esto podemos ver en las figuras 7.1b, posición 6, y figura 7.1c, posición 5. O sea que en estas figuras podemos ver eso, ¿no? Aquí está. Aquí están, ¿no? Los carritos. El carrito pues tenemos ahí el 6, es el carrito. 7, el colgador del material. El colgador del material. 2 es la trayectoria del carrito, o sea, la guía o carril, como ustedes quieran llamarle. Y la trayectoria de la cadena está pues en el número arriba, ¿no? En la parte superior. ¿No? Entonces, aquí no se ve bien, pero es el 1, ¿no? Está indicando ahí muy difusamente en la figura. Entonces, pero ya eso lo hemos mostrado inclusive en las fotografías que hemos ido mostrando hace unos instantes. Entonces, tenemos ahí los jinetes, esos son los elementos más importantes. Por supuesto que otros de los elementos más de importancia en los transportadores son los colgadores. Hay diferentes tipos de colgadores. Aquí tenemos el colgador sencillo, el gancho tipo árbol, los ganchos tipo árbol, los ganchos tipo peine. Por supuesto, se pueden utilizar estos diferentes tipos de ganchos para diferentes procesos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, si queremos colgar cosas o queremos pintar piezas pequeñas, se pueden colgar aquí en estos colgadores del tipo árbol o del tipo peine. Entonces, el gancho es un elemento fundamental para sujetar las piezas pequeñas, ¿no? O grandes, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de colgadores. Colgador tipo plano, que puede servir para transportar piezas individuales, por decir, si queremos nosotros, por decir, hacer coser cerámica en una línea de producción de cerámica, podemos instalar este tipo de colgadores con un transportador aéreo, ¿no? Y si queremos coser la cerámica en varias piezas de cerámica, podemos utilizar este colgador de varias superficies planas, ¿no? O de otro tipo de producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede utilizar también, en lugar de tener estos colgadores planos, podemos utilizar colgadores tipo bandeja, que serviría para colocar diferentes tipos de masas o productos de panificación, ¿no? Panes, por ejemplo. Y tener un horno túnel, ¿no? Por donde pasan estos colgadores, ¿no? Entonces, es para automatizar la cocción de los productos de panificación, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Otro tipo de colgadores tenemos aquí en la parte inferior.
para el uso de descarga automático, este que estamos viendo, el 7117, y para gancho con cestos, ¿no? Si uno quiere hacer algún proceso tecnológico de laponado, por ejemplo, o de tratamientos térmicos de pernos, se puede utilizar estos ganchos con cestos, ¿no? Bueno, creo que incluso de acuerdo a las necesidades de cada producto que se está transportando, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de ganchos. Por ejemplo, en la industria de faenado de faenado de ganado vacuno se utilizan los ganchos más o menos, los ganchos como es el gancho sencillo, pero curvo, ¿no? No así de líneas rectas. Aquí en el 7112 estamos poniendo un gancho sencillo que tiene esta configuración, pero para colgar el ganado vacuno, por ejemplo, tendría que hacer una cosa curva, ¿no? Ya. Aquí tenemos todavía, aquí están otros tipos, el colgador rotacional, por ejemplo. Colgador rotacional, el 7119, el colgador con rotación que puede ser accionado. Y aquí tenemos fotografías, ¿no? Diversos tipos de fotografías de estos dispositivos. La trayectoria, cuando se calcula, pues hay que hacer un cálculo partiendo de la idea que de una viga que tiene 4 apoyos, cuya deflexión podemos calcular, o cuya flecha máxima podemos calcular con esta relación Y max 13 dividido entre 1920 por QGL sobre E, el módulo de elasticidad, y el momento inercial correspondiente IX. ¿No? Entonces, donde Q es la masa por metro lineal total y está compuesto de la masa por metro lineal de las partes del transportador en movimiento, QC, y QD es el peso propio por metro lineal de la trayectoria, ¿no? Entonces hay que sumar las dos para hacer el cálculo correspondiente de la flecha máxima, ¿no?, que se provocaría en el transportador. Y aquí están los elementos de sujeción de los transportadores colgantes de una trayectoria, y en los tramos curvos también tiene que instalarse unas guías para evitar que los colgadores o los jinetes que están equipados con estas ruedas pues se puedan separar del patín inferior de la trayectoria, ¿no? Aquí estamos viendo esa trayectoria en tramos curvos. Y las secciones en los tramos, o cuando se tiene trayectoria doble, sería como estamos viendo aquí en 1, 2, 3, 4 configuraciones. Por otro lado, también tenemos que tener desviadores. En los transportadores colgantes se pueden hacer desvíos a izquierda, a derecha, ¿no? o de izquierda, o el ingreso de derecha a la parte rectilínea, o de izquierda a la parte rectilínea, o también hacer desvíos tanto a izquierda como a la derecha, ¿no? Entonces, esos son los desvíos que se pueden tener en los transportadores aéreos de doble trayectoria, ¿no? Estos desviadores solamente se hacen en los de doble trayectoria, es decir, para desviar los carritos. Para desviar los carritos. El equipo tensor. El equipo tensor, como en todo tipo de transportador, tiene que tensar, ¿no?, la cadena para evitar que esté suelta, ¿no? Entonces,
Esa fuerza de la cadena podemos calcularla como la relación directa de 2.4 por la fuerza de la cadena mínima, ¿no? El equipo tensor. Aquí tenemos un dibujo del equipo de tensado que se realiza generalmente en los tramos curvos. Aquí tenemos de qué parche está compuesta la estación de tensado, ¿no? Entonces tiene trayectoria fija de la cadena, trayectoria fija del carro, tiene cubierta de la plancha, la rueda deslizante unida al carro tensor, el carro tensor y la trayectoria del carro. O sea, básicamente la cadena, mejor dicho, la estación tensora tiene que estar compuesta de una rueda estrella tensora, y que esa rueda estrella tensora esté sujeta a una estructura de soporte, la misma que se desliza a través de una estructura fija, ¿no? O guías, como estamos viendo aquí. Entonces, una es fija y otra es móvil, ¿no? Entonces, sin embargo de eso, para el tensado se pone peso tensor también, ¿no? O finalmente se puede tensar con ayuda de tornillos, ¿no? De tornillos y para evitar que se instale un equipo tensor, ¿no? Aquí estamos viendo que tiene un peso tensor. En la parte superior estamos viendo colgado los pesos del equipo tensor, ¿no? La estación de accionamiento, pues generalmente se realiza en los tramos curvilíneos. Se puede realizar en los tramos curvilíneos con ángulos de 90 grados o 180 grados, pero también se puede realizar en los tramos rectilíneos, ¿no? En los sectores horizontales. Bueno, al hablar de la clasificación de los transportadores aéreos, podemos, como ya hemos mencionado hace unos instantes, transportar de una sola trayectoria y dos trayectorias. Esa es la clasificación general, ¿no? Eso ya hemos hablado bastante sobre eso. Aquí tenemos de doble trayectoria, más fotografías. Por la posición de la cadena, los transportadores se pueden clasificar en transportadores aéreos colgantes y transportadores aeroespaciales, ¿no? Por la posición de la cadena. Entonces aquí podemos ver algunos transportadores colgantes en una línea de producción de automóviles, de una línea de montaje de automóviles. Estas son las fotografías y aquí en la parte inferior unas fotografías un poco malas, ¿no? Entonces, las ventajas de los transportadores colgantes, ¿qué ventajas tienen? Pues aquí, como se dice, libera la superficie del piso, establece la posibilidad de la automatización en los procesos de carguillo y descarguillo, cargan 5 veces más que su propio peso. En los transportadores de doble trayectoria facilita el transporte de varios lugares a un solo lugar o eventualmente a la inversa. Consume poca energía, no exige mucho mantenimiento, es de un manejo sencillo, de servicio muy seguro y pues tiene una durabilidad adecuada, ¿no? Un transportador puede durar muchos años. El único elemento que hay que cambiar generalmente son las cadenas. Las cadenas se gastan, ¿no? Y las ruedas también se gastan. Entonces, esos son los elementos que hay que hacer el mantenimiento correspondiente dependiendo de los procesos tecnológicos. Si los trabajos que se van a realizar en una línea de producción con transportes aéreos es trabajo
de 24 horas. Entonces, los elementos del transportador tienen que ser cambiados en función del desgaste, ¿no? Entonces, los gastos de instalación de los transportadores son relativamente bajos y gracias a su adaptabilidad espacial del transportador son también bajos los gastos de las construcciones civiles, ¿no? O sea, no es muy cara la instalación de los transportadores aéreos. Bueno, a continuación empezamos con el cálculo y dimensionamiento de un transporte aéreo. Para calcular un transporte aéreo tenemos que tener datos de cálculo, ¿no? Principalmente uno de los datos más importantes es la capacidad del transportador. Pero fundamentalmente los parámetros técnicos son los siguientes. Entonces, tenemos que saber la capacidad del montante en los transportadores de una trayectoria o en los de doble trayectoria. Tenemos que saber el paso de la cadena, la tracción admisible en la cadena, los radios de las trayectorias curvas horizontales y sus ángulos, radios de las trayectorias curvas verticales y sus ángulos, ángulos de las trayectorias inclinadas, carga útil de la trayectoria, ¿no? Y, por supuesto, algunos datos complementarios, ¿no? Como propiedades de los materiales también, como siempre hemos hablado en los transportadores, ¿no? Por ejemplo, si un material es muy susceptible que con el choque se pueda destruir, pues la ubicación de los colgadores esté en función para evitar que choquen las piezas unas con otras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cuando se hace cualquier tipo de máquina, pues se tiene que recabar todos los datos concernientes para no equivocarnos en el cálculo y, por supuesto, en el diseño de los diferentes órganos y elementos mecánicos. Entonces, la potencia del motor, nosotros calculamos con esta relación matemática. Potencia es Fb, es la fuerza circunferencial en la rueda dentada de accionamiento, multiplicada por la velocidad máxima de transporte, ¿no? Entonces, esa fuerza circunferencial podemos calcular con esta relación matemática que estamos viendo, el 732. Es la fuerza traccional máxima menos la fuerza traccional mínima y multiplicado por un coeficiente de mayoración de que es 1.05. ¿No? Entonces, aquí están todos los datos concernientes. Bmax es la velocidad máxima de transporte, N es el rendimiento en la estación de accionamiento, Tmax es la tracción máxima de la cadena de la rueda dentada, T mínimo es la tracción mínima de la cadena de la rueda dentada, el coeficiente 1.08 es la resistencia de la unidad de accionamiento, ¿no? Entonces, es un coeficiente de mayoración. La capacidad del transportador, ¿cómo calculamos? Puede ser capacidad en unidades, que en este caso es unidades. ¿Cuántas piezas por hora se transportan? Esa es la capacidad del transportador. Entonces, esto es 3.600, que es para la conversión de las unidades en hora, kilogramos, puede ser unidades por hora. Y como está la velocidad está dada en metro segundo, por eso es que utilizamos 3.600. Y es la cantidad o número de piezas en un colgador. TB es el paso, es la dimensión del paso de la carga, ¿no? Esto en los jinetes conductores o carritos. Es el TB. Entonces, TB podemos calcular también que la dimensión teórica del paso se determina en función de la capacidad del transportador. Es decir, esta relación que estamos utilizando, el 733, nos sirve para calcular el paso. Pero para eso tenemos que saber QK, que es el número de piezas transportadas por hora, ¿no? Entonces tenemos ahí el paso
el paso debe cumplir la siguiente condición. El TB tiene que ser mayor paso que el TB mínimo. Eso de TB mínimo, ¿qué significa? Que en los tramos curvos, cuando las piezas y los colgadores se aproximan, pues tiene que haber un espacio, una distancia, una tolerancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizamos 0 metros, quiere decir 100 milímetros, 10 centímetros de espacio, ¿no? Eso es lo que sugieren los diseñistas de estas máquinas. Entonces eso hay que verificar, ¿no? Entonces aquí tenemos esas, es decir, la distancia entre los colgadores, por decir, si en una máquina como esta, aquí se van a instalar los colgadores, pues su distancia tiene que ser esa distancia fundamentalmente tomado en cuenta en los tramos inclinados. Entonces se puede calcular con esta relación, coseno de alfa max del ángulo máximo. El ángulo máximo en los transportadores aéreos generalmente es de 45 grados, ¿no? Entonces en este caso se calcula con esta relación B max más 0,1 dividido entre TB mínimo. Entonces aquí nosotros podemos hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Esta verificación del paso hay que hacerlo también en los tramos curvos, ¿no? De forma similar en los tramos curvos hay que hacerlo, porque en los tramos curvos se aproximan las piezas o los elementos que estamos transportando. Para evitar que choquen, pues hay que hacer este cálculo. Este cálculo se realiza también, hay que determinar los ángulos. Este ρ es la dimensión, como están viendo en esta figura. ρ es la hipotenusa que estamos observando aquí, en este triángulo, donde está la pieza, en la parte superior está la pieza de un ancho Bmax y una altura, y un ancho en la dirección de movimiento y un ancho en la dirección transversal, que es Amax. Entonces, con esas dimensiones nosotros calculamos esto, ρ es la hipotenusa. Luego calculamos el ángulo beta, todo eso, ¿no? Calculamos el ángulo alfa, el ángulo gamma, y pues de esa manera nosotros verificamos el TB mínimo. TB mínimo tomando en cuenta esta relación del 7,310. Seno de gamma dividido entre 2 es igual a TB mínimo sobre 2R. Entonces, para eso tenemos que conocer gamma. Si queremos conocer TB mínimo, tenemos que conocer gamma, que es la sumatoria de los ángulos alfa 2 beta. Aquí, como vemos en esta figura. Gamma es esta distancia entre los ejes de las piezas. En los tramos curvos, ¿no? Entonces, una vez que calculamos eso, verificamos, ¿no? Verificamos si evidentemente cumple o no. La tracción en la cadena. Bueno, se nos ha ido el tiempo, parece que estamos en 8, 17 minutos. Entonces nos vamos a quedar acá. Mañana vamos a terminar de describir y vamos a hacer un ejercicio. Y les voy a dar la tarea grande para que ustedes presenten el día del examen, pues antes del examen, ¿no? En el classroom, no me van a entregar personalmente o físicamente, tiene que ser en el classroom. Entonces ese trabajo grande les voy a dar mañana para que ustedes hagan, ¿no? De un transporte aéreo. Y pueden hacer por grupos, ¿no? 7 personas, ¿no? Ya, entonces me despido, no sé si tienen algo que preguntarme. Como les digo, el examen va a ser la próxima semana, el próximo miércoles, por si acaso. Entonces, los exámenes tienen que ser presenciales, no van a ser virtuales, porque así han determinado las autoridades universitarias. Los exámenes presenciales son obligatorios, no podemos hacer